No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. El teléfono sonó en una tarde de martes, uno de esos días grises y sin vida en los que el cielo no se decide si llover o simplemente quedarse pesado con el pensamiento de ello. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, cuidando una taza de té tibio, y mirando hacia el jardín húmedo, con las hojas pegadas al patio como pedazos olvidados de papel de regalo. El identificador de llamadas era desconocido, un número local que no reconocía. Normalmente, dejo que esos vayan al buzón de voz, asumiendo que es otra llamada robótica prometiendo bajar mis inexistentes tasas de hipoteca, pero algo me hizo contestar. Tal vez aburrimiento, tal vez un destello de algo más. Hola, dije, con la voz sonando un poco oxidada. Hubo una pausa, un suave carraspeo al otro lado. Sara, ¿eres tú? La voz era masculina, profunda, con un timbre cálido que se sentía vagamente familiar, como una canción medio recordada. Sí, soy yo, respondí, cautelosa. ¿Quién es? Otra pausa, más corta esta vez. Sara, soy David. David Miller, el tío de Mark. Se me cortó la respiración. Mark, mi ex, no habíamos hablado bueno, debían ser casi 15 años. Y su tío, había conocido a David tal vez 2 veces, brevemente en reuniones familiares incómodas durante los 3 años que Mark y yo estuvimos juntos. Él había sido callado, amable, eclipsado por la familia más bulliciosa de Mark. ¿Por qué demonios me estaría llamando ahora? Mi mente corrió a través de posibilidades. ¿Le había pasado algo a Mark? ¿Había alguna emergencia familiar? ¿David? Logré decir, tratando de mantener la sorpresa fuera de mi voz. Vaya. Hola. Ha pasado muchísimo tiempo. Así es, ¿verdad? Sonaba casi vacilante. Espero que esto no sea. Espero no estar entrometiéndome. No, en absoluto. Mentí ligeramente, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Solo inesperado. ¿Está todo bien? Oh, sí. Todos están bien en la medida en que sé, dijo rápidamente. Nada de eso. Me disculpo si te preocupé. Casi podía imaginármelo, esa forma ligeramente formal de hablar que vagamente recordaba. Era mayor que Mark, tal vez 10 años o algo así, lo que lo pondría. Bueno, en sus últimos 50 o principios de los 60 ahora, supongo. Más cercano a mi propia edad de lo que Mark nunca estuvo. No, está bien, dije, genuinamente aliviada. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, David? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Por qué llamar después de todo este tiempo? Carraspeó de nuevo. Bueno, esto podría sonar un poco extraño, Sara. Eso fue. Estaba ordenando unas cajas viejas. Mi hermana, la madre de Mark, me pidió que limpiara algunas cosas de su ático, y me encontré con una fotografía. Hizo una pausa. Era de esa barbacoa que tuvieron, ¿recuerdas? El verano antes de... Bueno, antes de que Mark y yo explotáramos de una manera bastante espectacular, quiso decir. Si recordaba esa barbacoa. Un día caluroso y pegajoso, el olor a carbón y velas de citronela, sonrisas forzadas y conversación educada. David había estado allí manejando la parrilla, ofreciendo ocasionalmente un comentario tranquilo que se perdía en el ruido general. Creo que lo recuerdo, dije lentamente. Había una foto, continuó, con la voz suavizándose, de ti. Estaba sentada bajo ese gran roble en su patio trasero leyendo un libro. Te veías tan pacífica, contenta. Parpadeé, sorprendida de que él lo hubiera notado y mucho menos recordado. Apenas lo recordaba yo misma. Leer siempre había sido mi escape en esos eventos. Y continuó, con un toque de torpeza regresando. Bueno, quizás considerarías reunirte para un café alguna vez, solo para ponernos al día adecuadamente. Como viejos conocidos, mi instinto inmediato fue declinar educadamente. Se sentía complicado. La conexión, por tenue que fuera, era a través de Mark. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría Mark si siquiera lo supiera? Pero entonces, ¿por qué debería importarme? Mark era historia antigua. Y David, había algo en su voz, una soledad tal vez, que resonaba con un rincón tranquilo de mi propio corazón. No estaba pidiendo nada dramático, solo café, 1 hora de mi vida. ¿Qué daño podría hacer? Y la curiosidad, ese persistente picor humano, definitivamente estaba jugando un papel. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Café? Repetí, mirando hacia la tarde gris que de repente no se sentía tan sin vida. ¿Sabes, David? Creo que me gustaría eso. El siguiente sábado me encontré sentada en un reservado en el Daily Grind, una cafetería local conocida por su café decente y relativo anonimato. Había llegado 10 minutos temprano, un hábito nervioso que nunca había logrado sacudirme. Mariposas o tal vez pequeñas polillas agitadas revoloteaban en mi estómago.
¿Qué estaba haciendo reuniéndome con el tío de mi exnovio? Se sentía como romper alguna regla no escrita incluso 15 años después. Alisé mi suéter por tercera vez y tomé un sorbo de agua, escaneando la entrada. Ni siquiera estaba segura de reconocer a David inmediatamente. Mi memoria lo pintaba como alto, de cabello oscuro, con ojos amables detrás de gafas. Pero el tiempo cambia a las personas. ¿Y si él se veía completamente diferente? ¿Y si yo me veía completamente diferente para él? La fotografía que había mencionado me capturaba en mis últimos 20. Ahora, firmemente en mis mediados 40, el paisaje de mi rostro ciertamente había visto algo de desgaste. Justo cuando estaba empezando a reconsiderar seriamente mi decisión, la campana sobre la puerta sonó y un hombre entró, deteniéndose para escanear la habitación. Era él. El cabello era más plateado que oscuro ahora, especialmente en las sienes, y las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, pero eran innegablemente los mismos ojos amables que recordaba, todavía detrás de gafas. Se movía con una confianza tranquila, una sutil seguridad que no había sido tan aparente años atrás. Me vio, y una ligera, casi tentativa sonrisa tocó sus labios. Caminó hacia el reservado. «Sara», preguntó, con la voz tan cálida como había sido en el teléfono. «David», sonreí de vuelta, aliviada. «Por favor, siéntate». Se deslizó en el lado opuesto del reservado, colocando un maletín de cuero gastado en el asiento a su lado. Llevaba una camisa de cuello simple y pantalones, nada llamativo, pero pulcro. Había un aire de respetabilidad pensativa en él. «Gracias por aceptar reunirte conmigo», dijo, con la mirada directa pero gentil. «No estaba seguro de si lo harías». Tenía curiosidad, admití honestamente. No es todos los días que recibes una llamada así de la nada. La mesera llegó y pedimos un café negro para él, un latte para mí. La breve interrupción aligeró la torpeza inicial. Una vez que se fue, se inclinó ligeramente hacia adelante. Espero que no fuera demasiado extraño, mi llamada. La foto solo, me golpeó lo diferentes que eran las cosas entonces. Ciertamente lo eran. Estuve de acuerdo. Rodeamos el tema obvio, Mark, durante unos minutos, hablando en cambio sobre la ciudad, cómo había cambiado, el precio ridículo de las propiedades, los temas seguros habituales. Pero el elefante, o más bien el fantasma de mi ex, definitivamente estaba en la habitación. Finalmente, David lo abordó, aunque indirectamente. «Sabes, Sara», comenzó, revolviendo su café lentamente. «Siempre lamenté cómo terminaron las cosas entre tú y Mark. Pareció innecesariamente complicado. Aprecié su reconocimiento. La familia de Mark había cerrado filas firmemente en ese entonces, y yo me había sentido muy como la villana, independientemente de las complejidades reales. Fue hace mucho tiempo», dije, tratando de sonar filosófica. «Éramos jóvenes». «Lo éramos», estuvo de acuerdo. «Pero aún así, siempre me pareciste tener una buena cabeza sobre los hombros, sensata». Me reí suavemente. No estoy segura de que Mark estaría de acuerdo con esa evaluación. David sonrió, una expresión genuina y cálida que iluminó sus ojos. «Mark y yo a menudo tenemos evaluaciones diferentes de las cosas. Él es, bueno, es mi sobrino. Lo amo, pero somos personas muy diferentes». Esa admisión me sorprendió. Siempre había asumido un frente familiar unido. Escuchar a David reconocer sus diferencias lo hacía parecer más individual, menos como solo el tío de Mark. Hablamos más fácilmente después de eso. Me contó sobre su carrera en ingeniería estructural, sobre los proyectos en los que había trabajado, su orgullo tranquilo en edificios que durarían mucho más que él. Habló de su difunta esposa, Eleanor, que había fallecido hace casi 5 años después de una larga enfermedad. No se demoró en la tristeza, sino que habló de ella con un profundo afecto duradero que me conmovió. Describió la quietud de su casa ahora, el ajuste a vivir solo después de décadas de compañerismo. No se estaba quejando, solo stating un hecho, pero entendí el eco de silencio que describía. Hablé sobre mi trabajo en la biblioteca, la satisfacción de conectar personas con libros, el ritmo tranquilo de mis días. Hablé un poco sobre mi propia vida desde Mark, un par de relaciones que no duraron, amistades que había tenido, el contentamiento que generalmente encontraba en mi independencia, aunque admitiendo como el que las tardes tranquilas a veces se estiraban un poco demasiado. Lo que más me impactó fue lo fácil que era hablar con él. No había pretensiones, no había juegos. Escuchaba atentamente, hacía preguntas pensativas y compartía sus propias experiencias con una apertura tranquila. La conexión, sentía, no era romántica, no exactamente, pero era sustancial. Un encuentro de mentes, tal vez, un reconocimiento de sensibilidades compartidas a pesar de las circunstancias inusuales de nuestro reencuentro. No era solo el tío de Mark. Era David, un hombre con su propia historia,
su propia perspectiva, su propio encanto tranquilo. La hora que habíamos implícitamente asignado se extendió a 2. Mientras nos preparábamos para irnos, parados afuera de la cafetería en la acera, hubo un momento de ligera vacilación. ¿Y ahora qué? Realmente disfruté esto, Sara, dijo David, encontrando mis ojos. Mucho más de lo que incluso esperaba. Yo también, David, respondí. Sinceramente. Fue sorprendentemente agradable. Sonrió de nuevo. Tal vez si no estás ocupada, podríamos hacerlo de nuevo alguna vez. Tal vez cena. Mis alarmas internas, las condicionadas por años de cautela, sonaron débilmente. La cena se sentía como un paso más allá del café. Pero entonces lo miré a él, a los ojos amables, el cabello plateado, la forma gentil en que estaba allí parado, sin presionar, solo preguntando. Y pensé, ¿por qué no? ¿De qué tenía tanto miedo? Me gustaría eso, dije. Realmente me gustaría. La sorpresa y el placer que parpadearon en su rostro fueron genuinos y extrañamente cálidos en esa tarde fresca. La cena sucedió la semana siguiente. David sugirió un lugar italiano tranquilo en las afueras de la ciudad, tenuemente iluminado con manteles a cuadros y el olor reconfortante a ajo y pan horneándose. Se sentía diferente del espacio público brillante de la cafetería, más íntimo, más intencional. Mis nervios estaban de vuelta, pero se sentían menos como ansiedad y más como una curiosa especie de anticipación. ¿Qué era esta conexión que estábamos formando? Desafiaba las etiquetas fáciles. No era solo un viejo conocido. Ya no. ¿Pero qué era él? Me estaba esperando en una mesa de la esquina cuando llegué, levantándose educadamente mientras me acercaba. Se veía distinguido, llevando una chaqueta deportiva sobre una camisa de botones. Claramente se había esforzado, y me encontré contenta de haber elegido mi blusa de seda favorita. «Te ves encantadora, Sara», dijo, con el cumplido directo y sincero sin ninguna insinuación de adulación practicada. «Gracias, David. Tú también». Nos acomodamos, pedimos vino y retomamos la conversación casi exactamente donde la habíamos dejado. Era notable lo fácilmente que hablábamos. Descubrimos intereses compartidos, un amor por las películas antiguas en blanco y negro, un sorprendente cariño por el mismo cantante folk oscuro, una apreciación mutua por caminatas tranquilas en la naturaleza. Me contó sobre sus planes tentativos de visitar los parques nacionales del oeste, algo que él y Eleanor siempre habían hablado pero nunca habían logrado. Compartí mi propio sueño medio formado de tomar un sabático para ser voluntaria en una biblioteca en un pequeño pueblo en Irlanda. Estos no eran solo intercambios educados. Se sentía como si estuviéramos compartiendo partes de nosotros mismos, probando las aguas, encontrando terreno común. Me preguntó más sobre mi vida, no solo los highlights, sino las texturas, los desafíos de lidiar con recortes presupuestarios en la biblioteca, las pequeñas alegrías de encontrar el libro perfecto para un lector en apuros, la satisfacción tranquila de cuidar mi pequeño jardín. Escuchaba con interés genuino, con la mirada firme y pensativa. No interrumpía, no intentaba ofrecer soluciones a menos que se le pidiera, solo escuchaba. Era un regalo raro. Me encontré abriéndome más de lo que usualmente hacía, hablando sobre la soledad persistente que a veces se colaba, la sensación de estar ligeramente a la deriva ahora que mi carrera estaba establecida y el camino adelante parecía menos definido. Él entendía. Habló sobre su propia transición a la jubilación, la pérdida de estructura diaria, la necesidad de encontrar un nuevo propósito. Es extraño, reflexionó, revolviendo el vino tinto en su copa. Pasas décadas construyendo una vida, una carrera, una familia, y luego la estructura cambia. Tienes que encontrar nuevas formas de llenar el espacio, no solo el tiempo, sino el espacio emocional. Sus palabras resonaron profundamente. No estábamos tratando de arreglar los problemas del otro, solo reconociéndolos, creando un espacio donde esas vulnerabilidades pudieran existir sin juicio. Durante una pausa en la conversación, extendió la mano a través de la pequeña mesa y cubrió brevemente mi mano con la suya. No fue un gesto posesivo ni siquiera necesariamente romántico. Se sintió más como énfasis, conexión, comprensión. Su mano estaba cálida, su toque gentil pero firme. No me aparté. El contacto envió una sorprendente sacudida a través de mí, un calor que se extendió más allá de solo mi mano. Se sintió correcto, cómodo, inesperadamente así. Retiró su mano después de un momento, con un ligero rubor subiendo a sus mejillas como si estuviera sorprendido por su propia acción. «Lo siento», murmuró. «No, no lo hagas», dije suavemente, encontrando su mirada. «Está bien». Ese pequeño momento cambió algo. El aire se sintió cargado, no con torpeza, sino con una diferente clase de conciencia. La etiqueta de tío del ex se sentía cada vez más irrelevante, casi absurda. Este era David,
Un hombre que estaba disfrutando conocer, un hombre con quien sentía una conexión compleja creciente. Mientras terminábamos nuestra comida, vaciló y luego dijo: Sara, hay algo que probablemente debería haber mencionado antes. ¿Sobre Mark? Mi estómago se tensó ligeramente. Aquí viene, pensé. Mark sabe que te contacté, dijo David en voz baja. Sabe que nos reunimos para un café y que estamos teniendo cena esta noche. Levanté una ceja. Oh, entonces, ¿cómo lo tomó? David suspiró suavemente. Bueno, Mark es Mark. Estaba sorprendido. Tal vez un poco confundido. Preguntó por qué querría desenterrar el pasado. David encontró mis ojos. Le dije que no se trataba de desenterrar nada. Le dije que me encontré con tu foto, te recordé con cariño como una persona sensata y amable, y tenía curiosidad por cómo estabas. Le dije que no tenía absolutamente nada que ver con él o tu relación pasada. Hizo una pausa, y le dije, bastante francamente, que a quien elijo para tomar café o cenar es asunto mío. Una pequeña sonrisa jugó en mis labios. Podía imaginarme justo la reacción de Mark, pero también sentí una oleada de respeto por David, por su honestidad y sus límites claros. Gracias por decírmelo, David, dije. Y gracias por manejarlo de esa manera. Es la verdad, dijo simplemente. Mi reconexión contigo no tiene nada que ver con él. Tiene que ver contigo. Y tal vez agregó, con un toque de autoconciencia, conmigo dándome cuenta de que la vida es demasiado corta como para no contactar a personas que dejaron una impresión positiva, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Su honestidad era desarmante. Aclaró el aire, eliminando la última sombra persistente de mi relación pasada de nuestra interacción presente. Me permitió verlo puramente como David y tal vez para él verme puramente como Sara. El resto de la velada fluyó fácilmente, llena de risas e historias compartidas. Cuando me acompañó a mi auto, el aire fresco de la noche se sentía refrescante. No había expectativas, no había presión. Gracias por una velada maravillosa, Sara, dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. Gracias, David. Realmente pasé un momento muy agradable. Vaciló por solo una fracción de segundo. ¿Estaría bien si te llamo de nuevo? Sí, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Me gustaría mucho eso. Sonrió, esa sonrisa cálida y genuina que llegaba a sus ojos. Buenas noches, Sara. Buenas noches, David. Mientras conducía a casa, las luces de la calle borrosas pasando, sentí una sensación de maravilla tranquila. Esta conexión, nacida de una circunstancia tan improbable, se sentía más real, más arraigada que cualquier cosa que hubiera experimentado en mucho tiempo. No se trataba de pasión o romance vertiginoso. Se trataba de comprensión, respeto y la alegría tranquila de encontrar un espíritu afín en los lugares más inesperados. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo cómodo. David y yo nos veíamos regularmente, tal vez 1 o 2 veces por semana. A veces era cena, a veces solo un paseo en el parque en una tarde de domingo o reunirse para un café. También hablábamos por teléfono, a veces durante horas sobre todo y nada. Se sentía fácil, natural. La torpeza inicial que rodeaba la conexión con Mark se había desvanecido casi completamente, reemplazada por la simple realidad de nuestra amistad creciente, o tal vez algo más que amistad, aunque ninguno de los dos se apresuraba a definirlo. Un sábado, me invitó a su casa para almorzar. Era la primera vez que veía donde vivía. Era una casa modesta pero bien cuidada en una calle tranquila bordeada de árboles, el tipo de lugar que se sentía sólido y establecido. Adentro estaba ordenado, cómodo, lleno de libros, muebles de madera oscura y fotografías enmarcadas, paisajes, dibujos arquitectónicos y fotos de él y Eleanor, más jóvenes, sonriendo. No se sentía como un santuario, sino como un hogar que guardaba recuerdos queridos. Había preparado sándwiches y una ensalada simple. Comimos en una pequeña mesa en su soleado rincón de desayuno, con vista a un patio trasero sorprendentemente hermoso. Señaló las diferentes plantas, contándome cuáles había plantado Eleanor, cuáles estaba intentando, algo sin éxito, mantener vivas. Ella tenía el pulgar verde, admitió con una sonrisa. Yo mayormente solo trato de no matar cosas. Me reí. Mi enfoque es similar. Negligencia benigna, lo llamo. Me mostró la fotografía que había iniciado todo. Estaba metida en un álbum viejo, ligeramente descolorida. Allí estaba yo, más joven, con el cabello más largo, absorta en un libro de bolsillo bajo ese gran roble. Verla se sentía extraño, como mirar a una persona diferente. Realmente te veías pacífica, dijo David suavemente, parado a mi lado, mirando la foto por encima de mi hombro. Fue un momento raro, confesé. Esas reuniones familiares no siempre eran mi lugar favorito para estar.
Mío tampoco a veces, admitió en voz baja. Nos quedamos allí un momento, hombro con hombro, mirando al fantasma de mi yo más joven, conectados por este recuerdo compartido, ligeramente incómodo. Pero en lugar de sentir torpeza, se sentía íntimo, un reconocimiento compartido del pasado, visto desde la seguridad del presente. Mientras me iba más tarde esa tarde, parada junto a la puerta principal, extendió la mano, no por mi mano esta vez, sino que tocó suavemente mi brazo. Sara, dijo, con la voz baja, solo quiero que sepas cuánto valoro esto. Nuestro tiempo juntos. Se ha vuelto muy importante para mí. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Su honestidad siempre era tan directa, tan desprovista de juegos. Es importante para mí también, David, respondí, encontrando su mirada. El aire entre nosotros se sentía espeso con posibilidades no dichas. Se inclinó ligeramente, y por un momento pensé que podría besarme. Parte de mí quería que lo hiciera, pero vaciló, luego solo apretó mi brazo suavemente antes de retroceder. Maneja con cuidado, dijo. Entendí su vacilación. Esto no era algo para apresurar. La conexión que estábamos construyendo se sentía preciosa, delicada, incluso a pesar de su fuerza subyacente. Se basaba en respeto mutuo, vulnerabilidad compartida y un disfrute genuino de la compañía del otro. Empujarlo demasiado rápido, tratar de forzarlo en una caja romántica convencional podría romperlo. Mientras conducía lejos, reflexioné sobre cuánto había cambiado, cuánto esta conexión inesperada ya me había enseñado. Años atrás, podría haber anhelado el drama, la declaración apasionada. Ahora, este desarrollo lento y tranquilo se sentía infinitamente más significativo. No se trataba solo de encontrar compañía. Se trataba de ser vista, verdaderamente vista, por alguien que me apreciaba por quien era, no por quien querían que fuera. David veía a la bibliotecaria tranquila, a la mujer que prefería los libros a las multitudes bulliciosas, a la persona que encontraba consuelo en jardines y películas antiguas, y no solo aceptaba esas partes de mí. Parecía genuinamente gustarle ellas. No estaba tratando de cambiarme más de lo que yo estaba tratando de cambiarlo a él. Éramos dos personas en los capítulos intermedios de nuestras vidas, cargando nuestras historias, nuestras pérdidas y nuestras esperanzas, que habían encontrado un puerto inesperado el uno en el otro. El clímax no fue un gran evento, sino una realización tranquila que se asentó sobre mí durante un paseo una semana después. Estábamos caminando a lo largo de un sendero junto al río, el sol de la tarde tardía proyectando sombras largas, el aire fresco con la promesa del otoño. No hablábamos mucho, solo disfrutando del silencio compañero, el sonido de las hojas crujiendo bajo los pies. Y me di cuenta, con una claridad que era tanto sorprendente como pacífica, de que estaba completamente feliz, no estáticamente, perdidamente feliz, sino profundamente, contentamente feliz. Feliz de estar caminando al lado de este hombre amable, inteligente y gentil. Feliz de haber encontrado esta conexión inesperada que nutría mi alma. No importaba qué etiqueta le pusiera cualquiera otro. Tío del ex, amigo, pareja. Lo que importaba era la realidad de ello, el respeto, la comprensión, la alegría tranquila. David debe haber sentido el cambio en mi estado de ánimo porque se volvió hacia mí, con una pregunta en sus ojos. Simplemente le sonreí. Una sonrisa genuina y sin reservas. Es una tarde hermosa, ¿verdad? Dije. Él sonrió de vuelta, con la comprensión amaneciendo en su expresión. Sí, Sara, respondió, con la voz suave. Realmente lo es. Extendió la mano y tomó la mía, entrelazando sus dedos con los míos. Esta vez no hubo vacilación. Se sintió natural, correcto. Caminamos de la mano hacia la luz que se desvanecía, sin necesitar palabras para entender la significancia del momento. No fue un comienzo ardiente, sino un brillo cálido y constante, prometiendo luz y compañía para el camino adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente esperanzada, no solo sobre esta conexión, sino sobre la belleza inesperada que la vida aún podía ofrecer.